Buenas tardes a todas y todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 17 de marzo del año en curso, continuando con el programa del curso básico de Teosofía 2019, nos corresponde estudiar la lección 5 denominada Reencarnación. En el índice de contenido de esta lección veremos en la página 3 y 4 se estudiará lo que es la reencarnación. En la página 5, de la 5 a la 9, la reencarnación y evolución. De las páginas 10 a la 11, el poder explicativo de la reencarnación. Páginas 12 a la 14, ¿quiénes creen en la reencarnación? Páginas de la 15 a la 17, memorias de vidas pasadas. De la página 18 a la 19, ¿qué es lo que determina las circunstancias del nuevo nacimiento? En la página 20 se estudiará las evidencias de la reencarnación. De las páginas 21 a la 23 se analizarán las imágenes suplementarias. En la página 24 están las preguntas para consideración. Y en la página 25 las obras complementarias. Para efecto de que un mismo tono de voz no canse a la audiencia, vamos a cada hermano, hermana, vamos a leer cada quien un tema y al final de cada tema se concede el uso de la palabra por si algún hermano tiene alguna duda, aportación o comentario. Voy a dar inicio con el tema denominado la reencarnación. La reencarnación. La reencarnación es un concepto fundamental de la teosofía. Es una llave que abre la puerta a la comprensión de muchas cosas acerca de la vida humana que de otro modo permanecen como enigmas. En el mundo occidental, la visión generalmente más aceptada acerca del alma es que esta se crea junto con el cuerpo físico. Sin embargo, más recientemente se ha difundido ampliamente una creencia en la reencarnación. Las encuestas Gallup realizadas en los años 1980 arrojaron como resultado que el 23% de los adultos en Estados Unidos y el 27% de los adolescentes aceptaban el concepto de la reencarnación. Hoy en día, en los círculos religiosos, el interés en la teoría de la reencarnación se ha reavivado e incluso los psicólogos están discutiendo el asunto. Muchas personas reflexivas son incapaces de aceptar la idea de un Dios de amor y justicia que permite a quienes hacen el mal disfrutar de abundancia material y riqueza, mientras que buenas personas están en la pobreza y la privación, o que brinda inteligencia o talento artístico a algunos y le niega esos beneficios a otros, o que dota a ciertas personas de grandes capacidades físicas, mientras que otros son deformes. Vemos esas desigualdades y miriadas de otras a nuestro alrededor. La persona pensante y compasiva se pregunta entonces, ¿cómo pueden estas ser reconciliadas con el concepto de un Dios de amor y justicia? Si cada alma es una nueva creación cuando nace. Este es un dilema muy antiguo en el mundo occidental, cuya solución es conocida como teodicea, entre paréntesis del griego teos, Dios, y dike, justicia, y que el Merriam-Webster Collegiate Dictionary define como defensa de la bondad y omnipotencia de Dios en vista de la existencia del mal. Ese es el significado de teodicea. Este es el tema del libro bíblico de Job, de la historia épica de Milton, El paraíso perdido, de la novela del siglo XIX de Herman Melville, Moby Dick, y de un pequeño libro de C.S. Lewis llamado El problema del dolor, por mencionar solo 4 libros muy diferentes. Es una cuestión que en una forma u otra nos confronta a la mayoría de nosotros en nuestros diversos momentos de la vida. La teosofía tiene varias cosas que decir acerca de esta cuestión. Aquí nos vamos a focalizar no solo en una de ellas, la teoría de la reencarnación, pero si no queremos simplificar demasiado y de este modo trivializar el concepto,
necesitamos examinarlo en un contexto más amplio. Cada uno de nosotros es una parte de la vida divina, la mente divina inmanente en cada elemento de la creación, en evolución. Aunque lo divino ciertamente trasciende este mundo y es inmanente en él, para muchos de nuestros contemporáneos no es aceptable la vieja idea de la deidad como un Padre celestial que inexplicablemente juega crueles juegos con su propia progenie, mientras les demanda su amor sin cuestionamientos. Por otro lado, la mayoría de las personas concordarían con que todo lo que comenzó en el tiempo debe tener un final en el tiempo. Sin embargo, de acuerdo a quienes abogan por el punto de vista tradicional, se supone que el alma tiene un futuro eterno, aunque no tiene pasado. Esto no es más razonable que imaginarse una vara con un solo extremo. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna aportación respecto a este primer tema? Sí, nada más es cuando se habla de inmanente, creo que es importante ver que este concepto tiene pues algo que ver con que es intrínseco, que está dentro. Inmanente se refiere a la característica del creador. La inmanencia de Dios es que Dios está adentro y afuera, en todas partes. Ese es la omnipresencia es la inmanencia. Así es. Entonces, precisamente porque siempre esos términos que no son muy usuales tenemos que precisarlos para que todos quienes estamos estudiando esto conceptualicemos bien cada uno de estos preceptos. Así es, hermano. Gracias por la precisión. ¿Alguien más que tenga alguna duda de alguna palabra que se pudo haber explicado aquí, que se leyó? ¿Todo bien, mi hermana Erika? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema denominado reencarnación y evolución. Y para tal efecto te vamos a conceder el uso de la palabra a mi hermano Gabino Berumen para que nos des lectura, por favor, por este segundo tema. Con mucho gusto. Todo bien, gracias. Gracias, mi hermana. Reencarnación y evolución. La teosofía ve a la reencarnación como una ley relacionada con la evolución humana, tanto en lo que hace al crecimiento espiritual como a la forma material. Varias hipótesis son posibles en lo que hace al estado post-mortem. Una es que tal estado no existe. Otra es que la muerte de algún modo hace felices, sabias y buenas a todas las personas, al menos a todas aquellas que tienen derecho a entrar al paraíso. Una tercera es que la vida después de la muerte provee una oportunidad para continuar con el crecimiento y desarrollo, pero en mundos distintos a este. Y una cuarta es que el alma retorna una y otra vez a la tierra para aprender todo lo que la escuela de la vida terrena tiene para enseñar. Del mismo modo que los estudiantes regresan a la escuela día tras día y año tras año hasta que se gradúan. La primera hipótesis es contraria a la opinión colectiva de la humanidad desde sus primeros tiempos prehistóricos, cuando las personas ya trataban los cuerpos de sus muertos y en modos que indican claramente que ellos consideraban que sobrevivirían en alguna forma. Similarmente, las religiones en todo el mundo y en las grandes filosofías mantuvieron también que la conciencia humana sobrevive a la muerte. La masa de la opinión humana al menos está contra esta hipótesis. La segunda hipótesis parece ilógica, dado que el cuerpo se desintegra. Tiene que ser la conciencia la que continúa. Cuando observamos cuán lentamente y con cuánto esfuerzo alcanzamos un crecimiento de la conciencia durante todos los años de la vida terrena. Difícilmente podemos esperar que en los pocos momentos de morir vamos a florecer súbitamente. Eso no
se condice con un desarrollo continuo. Debe decir, eso no se conduce con un desarrollo continuo, que es lo que vemos por todas partes a nuestro alrededor. Sería una ruptura violenta y de repente nos convertiríamos en extraños para nosotros mismos. De la tercera hipótesis, la vida después de la muerte en otros mundos no físicos, donde continuamos nuestro autodesarrollo, puede objetarse que el conocimiento del alma, de las condiciones terrenas y de la vida humana no podría ser completado o perfeccionado bajo condiciones drásticamente modificadas luego de la muerte. Si esto fuera posible, es difícil ver cuál fue el sentido de venir a un cuerpo físico en absoluto. Dado que tenemos una vida terrestre, esta debe tener un propósito en el proceso evolutivo. Como se señaló anteriormente, solo a través de la limitación se logra la conciencia. La vida después de la muerte, estando libre de las limitaciones de la vida física, difícilmente puede ofrecer las condiciones necesarias para el logro de una conciencia completa, que es la meta de la evolución. La teosofía, por lo tanto, rechaza las primeras tres hipótesis y acepta la cuarta como la más lógica y la más en armonía con el concepto de un sistema ordenado. La analogía de una escuela es apropiada. Sabemos que no estamos listos a recibir un diploma universitario cuando solo hemos completado el primer grado de la escuela primaria o el quinto año de la secundaria. Tenemos que cursar la universidad de forma completa para tener un título universitario. Debemos completar cada fase de nuestra educación antes de poder pasar a la próxima. De este modo completamos nuestra educación cósmica, asistiendo de forma obligatoria a la escuela de la vida. La palabra reencarnación deriva de revolver. ¿De revolver? Sí, de revolver, en entrar, en carne, carnal. Por lo tanto, significa repetida entrada en un cuerpo carnal. En otras palabras, nosotros somos inteligencias espirituales, chispas de la vida de Dios, revestidos de cuerpos de diversos grados de materia, viniendo a la tierra para aprender. Tenemos que pasar a través de una larga sucesión de vidas terrestres para desenvolver nuestros poderes latentes a través de la lucha con las circunstancias y dentro de la red de interrelaciones con los demás. A través de nuestras vidas recurrentes en un cuerpo carnal, recogemos experiencias que durante el periodo entre encarnaciones convertimos en facultades y poderes necesarios para un mayor crecimiento en la estatura espiritual. El proceso podría ser comparado al modo en que la comida que ingerimos es transformada en sustancia para nuestros cuerpos durante el proceso de digestión y asimilación. O para volver a la analogía de la escuela, puede ser comparado a la forma en que los periodos de estudio activo, durante los cuales atestamos nuestros cerebros de información, son seguidos por periodos donde todo ese estudio es transmutado en conocimiento y comprensión. El proceso de asimilación, ya sea de alimento, conocimiento o experiencias de vida, es algo que acontece por debajo del nivel de nuestra conciencia. La asimilación de las experiencias de toda una vida tiene lugar luego de la muerte en un nivel que está más allá de nuestra conciencia objetiva, terrena. Luego de lo cual regresamos a un nuevo cuerpo mejor equipado para continuar nuestra vida de escuela en grados más avanzados. Ocasionalmente una encarnación puede ser vista como una falla, porque la individualidad reencarnante es incapaz de hacer sentir su influencia a través de la personalidad y se logra muy poco progreso. De hecho, cuando se desperdician oportunidades de crecimiento, puede incluso retroceder en cierto sentido, como los alumnos de una escuela pueden a veces fallar y tienen que repetir un grado debido a que no quisieron o no pudieron hacer el trabajo que se requería.
Afortunadamente, este es un fenómeno raro, pero incluso en esos casos, en última instancia, nada se desperdicia. Los fracasos también son educativos y pueden resultar en una mayor determinación y renovado esfuerzo para una encarnación posterior. La reencarnación como un medio para promover la evolución puede ser confundida con otra idea: el regreso de un ser humano a la Tierra en el cuerpo de un animal, que a veces es llamado transmigración, aunque este término también tiene otros significados. El regreso de la conciencia humana a un cuerpo animal sería ir en contra de la ley de evolución. Ya veremos en un próximo capítulo que la mónada humana entra en la corriente evolutiva al final del ciclo de evolución animal y al comienzo del ciclo humano. Una vez que la vida se ha individualizado, así en el reino humano ha entrado en una etapa radicalmente nueva de su evolución y ya no vuelve atrás al reino animal de las almas grupales. Hacer eso sería tan extravagante como en un graduado universitario ingresara nuevamente en el primer grado de la escuela primaria. En lo que hace a la reencarnación, también en otros sentidos somos como los estudiantes. Estos comienzan la escuela en diferentes años y varían en el progreso que hacen. De un modo similar, algunos seres humanos son más avanzados porque vinieron antes al presente ciclo de nacimientos y muertes, o porque han hecho mayores esfuerzos para aprender las lecciones de la vida humana. Otros ingresaron más tarde o no han sido aplicados y son, por lo tanto, menos avanzados. Todos nosotros, el criminal y el santo, el tonto y el sabio, compartimos una misma vida divina y tenemos las mismas posibilidades de desenvolvimiento. La diferencia está en el tiempo que hemos estado progresando o en la ventaja que hayamos sacado de nuestras oportunidades. Además, dado que el orden o secuencia del aprendizaje varía en cada individuo, el criminal o el tonto pueden haber aprendido algunas lecciones particulares con las que el santo o el sabio tienen todavía que trabajar. Se dice que incluso un alma que está cerca de la perfección puede todavía carecer de alguna cualidad fundamental que ya posean aquellos que son mucho menos evolucionados en todos los demás aspectos. El alma sería como un estudiante que ha aprendido bien todos los temas, excepto geografía. Está detrás de los demás en esta materia, pero delante de ellos en todas las otras. Todo aprendizaje sigue un patrón en espiral. Aprendemos algo y luego olvidamos la mayor parte de este. Y entonces tenemos que volver a aprenderlo. Pero el reaprendizaje no comienza en el mismo estado de ignorancia que la primera vez. Algunas cosas permanecen y debido a esto el reaprendizaje es más fácil. Si alguna vez has tratado de memorizar un poema, aprender a escribir a máquina o jugar bol, reconocerás este patrón en la espiral de aprendizaje. Olvido y reaprendizaje. Lo mismo ocurre con todas las lecciones de la vida. En cada nuevo comienzo, pasamos por una recapitulación rápida de la experiencia previa. Del mismo modo que en el ciclo menor de una vida humana, se recapitula en cierto modo todo el ciclo de la evolución física durante la gestación. Y toda la evolución fisiológica es recapitulada durante el tiempo que va desde la infancia a la madurez. En este momento estamos en la espiral humana de la evolución. Cuando entremos en el estado que está más allá de lo humano, lo haremos con todas las riquezas de nuestra experiencia transmutada en poderes para afrontar los desafíos de crecimiento hacia un estado todavía superior, que nuestra condición presente nos parece como perteneciente al campo de lo divino. Sin embargo,
antes de que alcancemos ese elevado estado, tenemos que continuar con nuestra espiral de aprendizaje humano, y para esto es la reencarnación. Muchas gracias, mi hermano Gavino Berumen. Alguien que tenga alguna duda respecto de este segundo tema denominado reencarnación y evolución. Entonces, en este segundo tema vimos 4 posibles hipótesis. La primera es que la reencarnación no existe. Esa es la primera hipótesis. La segunda es que, o denominada, es que otra es que la muerte de algún modo hace felices, sabias y buenas a todas las personas, al menos a todas aquellas que tienen derecho a entrar al paraíso. La tercera hipótesis es que la vida después de la muerte provee una oportunidad para continuar con el crecimiento y desarrollo, pero en otros mundos distintos a estos. Y la cuarta, la que el autor entra en detalle y en la que se explaya, es que el alma retorna una y otra vez a la tierra para aprender todo lo que la escuela de la vida terrena tiene para enseñar, del mismo modo que los estudiantes regresan a la escuela día tras día y año tras año hasta que se gradúan. Entonces, esta es la cuarta hipótesis, que es la que la teosofía presenta al mundo, y para tal efecto, pues hay muchos textos que describen a detalle este proceso de la reencarnación. Como ustedes saben, este curso es secuencial. En la lección anterior vimos la vida después de la muerte. En esta lección estamos viendo precisamente qué ocurre después del proceso en el cual nosotros vamos dejando esos vehículos, esos diversos cuerpos, el cuerpo físico, vital, emocional y mental, y regresamos nuevamente. Entonces, en esta lección, en esta quinta lección denominada reencarnación, ya el estudiante tuvo el conocimiento previo desde la primera lección denominada definición de teosofía. En la segunda lección se analizó cómo se manifiesta el sistema solar a través de planos, subplanos, dimensiones, realidades, existencias, cómo es que los espíritus descienden en ese proceso de arco involutivo, esa involución, y en ese arco involutivo pasan por reinos previos al humano, los reinos elementales, los reinos minerales, vegetales, animales. Todos estos 3 reinos, mineral, vegetal y animal, poseen almas grupales, y es cuando precisamente pasan estos reinos de vida, esta mónada, este espíritu, a través de estas almas grupales, y pasa al siguiente reino, que es el reino humano, cuando inicia el proceso de la reencarnación ya conscientemente. Los minerales, vegetales y animales también reencarnan, pero ellos no lo hacen conscientemente porque ellos poseen una conciencia o alma grupal. El hombre, una vez que ha pasado del reino animal al humano, se ha individualizado como alma, ya no tiene un alma grupal. Entonces, ahí es cuando él empieza a ingresar a esta escuela de la vida humana. Se dice que 3 son las aulas que tiene que pasar el humano para completar su evolución como humano. El aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría. Y el número de vidas, pues la mayor parte de vidas que pasamos en esas aulas, pues es la mayor parte de encarnaciones es en el aula de la ignorancia. Una cantidad más moderada en el aula del aprendizaje, y muy pocas vidas en el aula o encarnaciones en el aula de la sabiduría. Entonces todos tenemos que pasar por esas 3 aulas, esos 3 grados evolutivos: el aula de la ignorancia, el aula del aprendizaje y el aula de la sabiduría. Así está estructurado esotéricamente la evolución en el humano. Entonces, este segundo tema, denominado reencarnación y evolución, es un poco más amplio que los demás, y vamos a conceder el uso de la palabra. Si me permites, sí. Me gustaría regresarme al tema de la transmigración, porque para algunos este tema también los deja muy confundidos, puesto que no hay esa transmigración. Nosotros como humanos siempre estaremos
siendo una reencarnación en este plano. Y para muchos en este plano humano, o sea, estaríamos en la evolución humana. En la evolución humana. Entonces, esa transmigración, es transmigrar de un reino a otro. Es decir, hay quienes dicen, no, pues si te portas mal, si fastidias, si maltratas a los animales, puedes reencarnar en un animal. Entonces, eso, pues, para algunos, pues, está mal entendido y comprendido, puesto que no es así. El otro asunto es que para... Ahí viene la definición, vamos a poner una pausa ahí y ahorita seguimos con el siguiente. ¿Nos ayudas a leer, por favor? Sí, claro. Lo voy a leer todo el párrafo completo para que pueda entenderse. La reencarnación como un medio para promover la evolución puede ser confundida con otra idea. El regreso de un ser humano a la Tierra en el cuerpo de un animal, que a veces es llamado transmigración, aunque este término tiene otros significados. Se cierra el paréntesis. El regreso de la conciencia humana a un cuerpo animal sería ir en contra de la ley de la evolución. Ya veremos en un próximo capítulo que la mónada humana entra en la corriente evolutiva al final del ciclo de evolución animal y al comienzo del ciclo humano. Una vez que la vida se ha individualizado, así en el reino humano, ha entrado en una etapa radicalmente nueva de su evolución y ya no vuelve atrás al reino animal de las almas grupales. Ahí quedó precisado. Ahí queda precisado. La palabra transmigración. Ahí está. Así es. ¿Y la otra intervención? La otra intervención es que para algunas religiones el hablar de reencarnación está descartado porque precisamente lo que desean algunos dirigentes religiosos es que la conciencia esté sujeta a las cuestiones dogmáticas de sus propios preceptos religiosos. Sí, ya lo vamos a ver más adelante, incluso que la propia iglesia cristiana en sus albores lo concebían. Sin embargo, en el concilio de Nicea, en Constantinopla, se suprimió. Vamos a ver precisamente en el capítulo de quiénes creen en la reencarnación, cómo algunas religiones sí aceptan, sobre todo las orientales, la hinduista, la budista, la zoroastrista y todas las religiones orientales sí conciben la idea de la reencarnación. Sin embargo, las religiones occidentales no coinciden del todo esta idea. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Mi hermana Erika, María del Carmen, pueden levantar la mano o pueden a través del chat escribir sus dudas, por favor, para que nos ayuden también con su participación. ¿Queda hasta el momento comprendido? Sí, gracias. ¿Y tú, mi hermana María del Carmen, tienes alguna duda? ¿Vamos bien? No, sin... ¿Mande, mi hermana? Todo claro. Ah, ok, gracias. Okay. Vamos a concederles entonces la palabra a mi hermana María del Carmen para que nos ayude con este tema denominado el poder explicativo de la reencarnación. Mi hermana, ¿nos puedes ayudar con la lectura de este capítulo, por favor? Adelante. Claro, a ver si no tengo problemas de audio porque de pronto se cierra. Ok, adelante. La reencarnación explica las diferencias que vemos a nuestro alrededor, que no se puede justificar ni por la herencia ni por la influencia del medio ambiente. La herencia y del medio no explican por sí mismos las casi infinitas variaciones en circunstancias, talentos, capacidades y habilidades de los seres humanos. Si la reencarnación es aceptada como una hipótesis de trabajo, sino como un hecho aprobado, tales diferencias son comprensibles. Cada alma viene a un cuerpo físico trayendo el fruto de las vidas pasadas. El talento no es un don, es un resultado de vidas de trabajo en una tarea particular. La reencarnación explica, además, las diversas formas de entendimiento correctas y falsas entre los seres humanos.
La influencia del medio no puede hacerlo porque un alma con una conciencia bien desarrollada puede ser encontrada en medio ambientes difíciles, mientras que una persona con un sentido ético casi nulo puede florecer en un medio de las comodidades y la cultura. La conciencia es un fruto del pasado, del indeleble registro de las lecciones aprendidas en otras vidas y en otros cuerpos. No se puede esperar que todas las almas tengan los mismos estándares éticos y morales, aunque todas tienen la misma capacidad para desarrollar estos estándares. Y, por supuesto, no debemos confundir los usos y costumbres de una cultura particular con lo que promueve la evolución y que, por lo tanto, es bueno, en un sentido general. La reencarnación ofrece también una explicación para la existencia de hombres y mujeres cuyas sexualidades son diferentes de lo que es biológicamente usual. El ser interno no tiene sexo. Una vida se viste con un cuerpo masculino, en otra con uno femenino. Si este ha morado durante varias vidas una serie de cuerpos masculinos, experimentando una vida como hombre, cuando sucede un cambio de sexo, los rasgos masculinos permanecerán y será necesario desarrollar una respuesta femenina a la experiencia. Del mismo modo, uno que ha estado aprendiendo las lecciones de una mujer durante varias encarnaciones puede encontrar que el cambio en un cuerpo masculino requiere un esfuerzo o ajuste. Varios factores están involucrados en la orientación sexual, pero el concepto de reencarnación sugiere esta como uno de ellos. Ok, aquí está hablando enfáticamente del tema de la homosexualidad o de las ciertas perversiones sexuales, precisamente porque el individuo que se reencarnó se dice que no más de 7 veces ni menos de 3. Normalmente son los intervalos de reencarnación, no más de 7 veces en un género, no menos de 3, para que precisamente se dice que cuando reencarnamos en el cuerpo masculino tenemos que aprender las lecciones de la mente. Mientras que cuando reencarnamos en los cuerpos femeninos tenemos que aprender las lecciones de las emociones. Entonces, por eso alternamos este uso de los vehículos, tanto como una mujer como un hombre, precisamente para experimentar esas experiencias. De acuerdo al karma de cada individuo, es precisamente el tipo de cuerpo, ya sea como mujer o ya sea como varón, que se requiere para vivir ese determinado tipo de experiencias. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda mis hermanos del Zoom? Sí. Primeramente, del Zoom. Mis hermanos del Zoom, ¿tienen alguna duda? Mi hermana Erika y María del Carmen. No, gracias, está claro. Gracias. No, todo está muy claro. Ahora sí, mi hermano. Sí, tú hablaste de un concepto que a veces también está muy entronizado en la sociedad y que de alguna manera ese concepto se está dilucidando ya como un entendimiento de que no es algo que pueda ser descontextualizado de lo que hoy estamos viviendo, como es el tema de la homosexualidad. Hoy día se ve ese tema, pero habría que verlo desde el punto de vista y comprendiendo desde el punto de vista de cómo y por qué se dan ese tipo de situaciones que en muchas de las veces se dice que un cuerpo femenino está atrapado en el cuerpo de un hombre o el cuerpo de un hombre está atrapado en el cuerpo, la personalidad más bien. O la personalidad. Se habla del cuerpo. O porque también tendríamos que ahí entrar en la yoidad, ¿no? Pero sí me gustaría que con tus apreciaciones pudieras hablar sobre ese tema que es un tema también muy controvertido, como siempre, que es el tema de la homosexualidad. Sí, se dice,
Son varias cuestiones, el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, las perversiones o desviaciones de índole sexual tienen varios contextos. El primero es el que habla este autor, precisamente de que el alma no tiene género, el alma es neutra, igual la mónada. La mónada es neutra, incluso hay autores de los textos que dicen que la mónada es el aspecto masculino, el alma es el aspecto femenino, y que de la unión del espíritu y del alma, pues vienen las diversas personalidades reencarnantes. Pero en esencia la mónada y el alma son trinas, poseen las tres esencias, padre, madre e hijo. Entonces, en la lección 2 que vimos, plan y propósito de la vida, ya vimos que la mónada es reflejo de la Santísima Trinidad, Padre, Madre, Hijo, Shiva, Vishnu, Brahma, Osiris, Isis y Horus. Entonces, en potencia, el maridaje divino está dentro de nosotros. Nosotros somos la Santísima Trinidad, somos Padre, Madre e Hijo. Entonces, nuestra conciencia divina como espíritu y como alma es trina. Ya vimos que la mónada es reflejo del logos, del sistema solar, del Padre, de la Madre y del Hijo. El alma es reflejo de la mónada y el alma se refleja a través de la personalidad triple, que es el cuerpo físico, las emociones y la mente. Ok, en ese va y bien del alma a través de los diversos cuerpos, de las diversas personalidades, como dice aquí, existe precisamente ese conflicto, pero ¿dónde está el conflicto? De la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad, ya lo vimos, es efímera, transitoria, falsa y traicionera. Entonces, la personalidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay un término en sánscrito que se llama skandhas, que son tendencias. Esas tendencias, esos hábitos que tenemos, que cargamos como remanentes, es lo que va determinando esas desviaciones. Si alguien tuvo perversiones sexuales, desviaciones en otras encarnaciones, va a traer remanentes. Entonces, eso es la causa por la cual estamos viendo todo este trastorno de índole sexual, porque hay muchas almas rezagadas de la Lemuria y de la Atlántida. Son remanentes de rezagados de esas razas anteriores, que en esas razas anteriores pues se exacerbó el ámbito sexual al grado de las perversiones, al grado que estos almas, estas entidades empezaron incluso a mezclarse con plantas, con animales. De ahí viene la leyenda del Minotauro, de ahí viene la leyenda del Cíclope, de ahí viene la leyenda de todos esos, en esas sagas y mitos, que eran cuerpos mitad animal, mitad hombre, porque así fue. Empezaron a ayuntar fue tanto el grado de perversión sexual en aquel entonces, en la Lemuria y en la Atlántida, que empezaron incluso entre reinos. Y ahí es donde vienen todas esas deformaciones y vienen todos esos desajustes en la vida divina del individuo. Por otra parte, cabe mencionar, dicen los maestros espirituales, que una de las características que va a ocurrir en estos 2000 años en el área de Acuario es que cada rayo pone de manifiesto una característica del ser. En la era de Piscis, que predominó el sexto rayo de la devoción, esa devoción afecta precisamente el chakra del plexo solar. Y en aquel entonces, pues esta devoción llevada a los extremos condujo a las guerras, condujo al fanatismo, condujo a la idolatría. Sin embargo, en esta era de Acuario, el rayo que predomina es el séptimo rayo, el de la magia ceremonial, y el chakra que se ve influenciado, afectado en esta era de Acuario es el chakra esplénico, el chakra sexual. Entonces, precisamente por eso estamos viendo esa hipersexualización en los medios, en la música, en la literatura, en todos los ámbitos de la sociedad estamos viendo esa aparentemente perversión, porque se está activando el chakra sexual del planeta y en consecuencia el de la humanidad, y vemos a consecuencia de ello esta hipersexualización que va a conducir a dos caminos, repito, nuevamente a volver a reencontrarnos con esas perversiones de la Lemuria y la Atlántida, o aquellos individuos, que lo vamos a ver más adelante, aquellos individuos altamente evolucionados o aquellos individuos que están en un proceso consciente
se va a convertir esta activación del chakra sexual en la transmutación de las energías al chakra laríngeo y en consecuencia en el artista, en el creador consciente en el plano físico. O sea, esas energías sexuales se pueden utilizar con fines perversos, placenteros, o esas energías creadoras las podemos utilizar para hacernos y convertirnos en un verdadero artista. Entonces, la energía, usted ya lo saben, es neutra, basta que el individuo lo canalice hacia abajo, hacia la personalidad, o la canalice hacia sus cuerpos sutiles, hacia la individualidad, hacia el alma, y lo convierte en el genio. Pero esa misma energía sexual, esa energía kundalínica, lo hace un constructor o lo hace un destructor. No sé si tienen aquí algo más al respecto de esta duda, mi hermana Erika y María del Carmen. Bueno, yo tengo una duda en el tema del último que tocaste, del Kundalini. Sí. Quería saber, porque bueno, anteriormente leí un libro que decía que el Kundalini por una parte puede ser bueno y puede ser malo, que bueno, también depende mucho de la persona, ¿no? Así Pero, es. por ejemplo, ahorita en la actualidad hay mucha gente que pues, que realiza mucho yoga y hace este tema de, pues, la meditación. Para poder despertar, digamos, el Kundalini exactamente, y si, bueno, tiene la disponibilidad y eres una persona buena en varios aspectos, ¿qué tan riesgoso puede ser que incluso con la alimentación y, bueno, pues, y también la buena voluntad lo puedas, digamos, activar y que no sea, pues, maléfico, ¿no? Sí, es que son energías las que provienen del sol, que no se dicen en estas escuelas de yoga. Es el Fujat, que es la energía que es la energía eléctrica cósmica universal, que es la energía que fue de la cual emanaron los espíritus, las mónadas. El Kundalini, que es el aspecto femenino, que es la madre, y es la energía que está incluso en el centro de la Tierra. Es ese fuego ígneo, que es lo que mueve los continentes, que es lo que produce las erupciones. La Tierra tiene su Kundalini. Entonces, pero es la madre, es el aspecto de la energía divina, de la madre divina. Y la tercera energía, denominada prana o energía vital, representa al hijo. Entonces, el crecimiento realmente consciente es ir desarrollando esas energías paulatinamente. La última que vamos a desarrollar es Fujat, porque es la energía que destruye a los universos construye y destruye, renueva. Es la última, los científicos todavía desconocen acerca de Fujat. Pero la energía con la cual debemos de trabajar en este segundo sistema solar, que es el que representa al hijo, a Vishnu, es el prana, la energía con la cual nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos, a utilizar conscientemente, la cual nos va a dar precisamente salud, armonía, paz, incluso abundancia, es el prana. El prana, nosotros con exponernos al sol, con hacer respiraciones, no es recomendable practicar los pranayamas, precisamente porque son muy riesgosos, pero con la práctica del ejercicio, la práctica de respiración rítmica consciente, podemos poco a poco asimilar esa energía del prana. Una vez que hemos vitalizado ya nuestros cuerpos y hemos purificado a través del ejercicio, la disciplina espiritual, la meditación y el estudio y el servicio, una vez que ya tenemos esos tres pilares, meditación, estudio y servicio, bien cimentados, ya poco a poco se va a ir despertando el Kundalini. Repito, es cuando vamos ingresando en las aulas del aprendizaje y sabiduría, en esos linderos. Antes no es deseable. ¿Por qué? Porque puede conducir a la perversión sexual, lo que estamos diciendo. Puede conducir precisamente al desvío, a la avaricia, a la ambición, al amor desmedido por el poder. Por eso hay personas que se convierten en demonios, porque adoran el poder, adoran la materialidad, adoran los poderes y los placeres sensuales, y eso es Kundalini llevado al extremo inverso. Pero bueno, esos tópicos los vamos a ver más adelante para no desviarnos del punto,
vamos a pasar en el siguiente tema denominado ¿quiénes creen en la reencarnación? Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra a mi hermana Erika para que nos ayudes, por favor, con la lectura de este tema denominado ¿quiénes creen en la reencarnación? Tienes el uso de la palabra, mi hermana Erika. Adelante. La idea de la reencarnación no es en absoluto ni nueva ni poco común. Se enseña en las grandes epopeyas de los hindúes, en los textos de los egipcios, en los sermones del Buda y en las doctrinas de los griegos pitagóricos. Fue enseñada y aceptada entre los judíos del tiempo de Josefo, como también más tarde en la Cábala. Fue común entre los primeros cristianos y hoy nuevamente muchos cristianos están examinando seriamente como una hipótesis lógica y encontrándola compatible con su religión. Que Jesús mismo aceptaba la reencarnación está implícito en sus palabras a sus discípulos de que Juan el Bautista era Elías que había regresado. Mateo 11:14 y Malaquías 4:5. Orígenes. Uno de los más eruditos padres cristianos enseñó acerca de la preexistencia del alma que es similar a la reencarnación. Sin embargo, las primeras enseñanzas de los padres cristianos y de los gnósticos empezaron a ser gradualmente malentendidas. Y en el año 553 después de Cristo, en el Concilio Eclesiástico II de Constantinopla, se declaró que sea anatema cualquiera apoyara la enseñanza de la reencarnación. Repito, se declaró que sea anatema cualquiera que apoyara la enseñanza de la reencarnación. La enseñanza, por lo tanto, desapareció del cristianismo oficial. Pero aunque la creencia en la reencarnación quedó relegada por un tiempo en la cultura occidental, se ha mantenido viva gracias a los individuos que aquí y allá han tenido la visión mística y el coraje de hablar de sus convicciones. Entre tales creyentes de la reencarnación han estado Browning, Emerson, Goethe, Schopenhauer, Shelley, Tennyson, Whitman y Whittier. El inventor estadounidense Thomas Edison y el industrial Henry Ford, como también el poeta laureado de Inglaterra, John Masefield, han reconocido su aceptación de dicha doctrina. Continúa, por favor, mi hermana. El general George Patton, famoso en la Segunda Guerra Mundial, estaba convencido de su realidad. Es especialmente significativo el trabajo del psiquiatra y académico Ian Stevenson, quien fue director del Departamento de Psiquiatría de la Escuela Médica de la Universidad de Virginia. Stevenson dedicó su carrera profesional a investigar los casos reportados de memorias de vidas pasadas y fenómenos relacionados entre muchas personas pertenecientes a culturas de todo el mundo, pero especialmente en niños. Los resultados de su investigación de casos estudiados que muestran un remarcable nivel de detalle y precisión en tales recuerdos han aparecido en varios volúmenes. Stevenson ha considerado todas las posibles explicaciones de esos hechos y han concluido que para un número significativo de casos, la más simple y por tanto mejor explicación es que ellos son los que parecen ser recuerdos de vidas pasadas. Más recientemente, Stevenson ha estudiado casos de marcas y defectos de nacimiento que se corresponden con eventos recordados de una vida pasada. En su libro sobre este tema, donde la reencarnación y la biología se cruzan. Escrito para el lector general, concluye con una discusión general, en la cual observa: si aceptamos la posibilidad de que una personalidad puede sobrevivir la muerte física y reencarnar, podemos preguntarnos qué características podrían ser transmitidas de una vida a otra. He encontrado útil usar la palabra diatanático, que significa traído a través de la muerte.
como un término con el cual incluir las porciones de una persona muerta que pueden encontrar expresión en una nueva encarnación. Por lo tanto, ¿qué partes serían diatanáticas? Los casos que he descrito nos dicen que lo serían ciertas informaciones cognitivas sobre los eventos de la vida previa, una variedad de gustos y aversiones y otras actitudes, y en algunos otros casos residuos de heridas físicas u otras marcas del cuerpo anterior. Es útil observar que los elementos diatanáticos que Stevenson menciona corresponden a uno de dos grupos. Uno, una variedad de gustos y aversiones y otras actitudes, que en la tradición de la India son llamados skandhas, un término que hace alusión a nuestra disposición a responder al mundo que nos rodea en forma particular. Y dos, ciertas informaciones cognitivas sobre los eventos de la vida previa, y en algunos casos, residuos de heridas físicas u otras marcas del cuerpo anterior. La tradición teosófica sostiene que todos nosotros somos afectados por los skandhas, esos gustos, aversiones y otras actitudes de vidas pasadas, pero que solo en forma excepcional las personas tienen informaciones cognitivas sobre eventos de la vida previa, residuos de heridas físicas u otras marcas del cuerpo anterior específicas. Esta diferencia hace surgir una pregunta. Ok, muy bien. Entonces, aquí vemos lo que denominamos los skandhas. Esos skandhas son los gustos, aversiones y tendencias, precisamente porque nuestros vicios no provienen solamente de esta encarnación. Esas tendencias, estos vicios, estos malos hábitos, estas sombras, estos arquetipos, los traemos heredando de encarnaciones previas. Precisamente por eso el camino espiritual, el camino de perfeccionamiento, es un camino de alquimia, de transformación, transmutación. Pero primero, pues un camino de observación. Observar esas skandhas, esas tendencias, estos malos hábitos, estos vicios, y en un acto consciente, pues transmutarlos en virtudes. De igual forma, las virtudes, pues son aquellos talentos, esos dones, ya lo vimos aquí, que se han cultivado por encarnaciones. Un pintor, un músico, un inventor, un poeta, alguien destacado en la ciencia, en la filosofía o en la religión, o incluso en estos temas místicos, es personas o somos personas o son personas que ya tienen un trabajo previo, ¿no? Por eso vemos casos de niños genios que precisamente son almas muy evolucionadas que en esos cuerpos jóvenes están desde muy pequeños ya manifestando este conocimiento previo adquirido. Ok, este capítulo denominado ¿Quiénes creen la reencarnación? Pues es muy interesante porque ya lo hablamos, la intervención que tuvo mi hermano Gavino, que hay ciertas escuelas, doctrinas religiosas que han suprimido, han perseguido y hay personas incluso que murieron en la Santa Inquisición, en la Edad Media, torturadas, quemadas, presas, por proferir, por divulgar, por concebir estas ideas. Incluso en México, en otras latitudes, estas ideas de la reencarnación y otros conceptos de vanguardia en aquel entonces pues eran censurados y eran precisamente castigados. Entonces, sin embargo, aquí nos está dando la idea de cómo es que, ¿quiénes creen? Hay personas notables, connotables, y la lista pues ya al día de hoy es infinita. Ya muchas personas connotables, políticos, personas de los medios artísticos, de los medios literarios, ya divulgan, conciben. Por ejemplo, aquí en México cabe señalar que pues Madero como espiritista, él fue miembro de la Sociedad Teosófica, Amado Nervo, José Clemente Orozco, Diego Rivera, todos los grandes muralistas de la época gloriosa de México. Muchos de ellos concibían, así como Cantinflas y otros grandes artistas del medio, ellos ya concebían y difundían estos conocimientos, pero bueno, de una forma muy velada en muchas de sus películas, en muchos de sus libros,
en muchas de sus obras teatrales. Ellos veladamente ahí dentro del margen que se podía, ellos lo iban revelando, ¿no? Este concepto de quiénes creen la reencarnación, ¿tienen alguien alguna aportación, algún comentario, mis hermanos? Erika María del Carmen, al respecto, ¿tienen alguna intervención? No, yo no, gracias. El tema de las escandas es muy interesante, le repito, porque esas tendencias son nuestros lastres de vidas que tenemos y a veces nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces cuando se presenta de nueva cuenta el vicio, nos sentimos desazolados, nos sentimos con cierto desasosiego, perdemos la esperanza, perdemos la fuerza, la voluntad, pero quizás a veces porque desconocemos que esas tendencias, esos vicios los traemos de vidas. Es un cúmulo de fuerzas y de energías que requieren ser transmutadas. Entonces, no suprimidas, porque lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Entonces, la psicología de Jung y la psicología transpersonal, otro tipo de ya psicologías más vanguardistas, más de época, ya conciben que esos hábitos, esas tendencias, esas inclinaciones, incluso el ámbito sexual que tocamos anteriormente, esos escandas son fruto de vidas pasadas y que nuestra actual encarnación pues nos corresponde en un acto consciente ubicarlas, observarlas, examinarlas y buscar aquellos métodos psicológicos, espirituales para trascenderlas en virtudes. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de memorias de vidas pasadas. Es un tema muy interesante que a muchas personas, incluso que han estado cerca del proceso de la vida a la muerte, o personas que por algunas circunstancias se han sometido a un tratamiento psicológico de hipnosis regresiva, se han topado con estas experiencias, con estos fenómenos que ya están muy documentados, tanto en libros como en el cine, como en obras de teatro y en experiencias de personas que relatan que pudieron acceder a esta memoria de sus vidas pasadas. Y para tal efecto, pues te vamos a conceder la palabra a mi hermano Ricardo Estrada, aquí en el Centro de Estudios, con un tono de voz un poco alta para que nos escuchen nuestros hermanos del Zoom. Sí, con mucho gusto. Bueno. Memorias de vidas pasadas. En forma casi inevitable nos preguntamos si he vivido antes. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo recuerdo? Esta pregunta es contestada por las enseñanzas teosóficas que tratan sobre la naturaleza del estado post-mortem entre dos encarnaciones. La mayoría de nuestros recuerdos detallados de hechos, lugares, personas y cosas por el estilo, pequeños fragmentos de información cognitiva, están conectados con el cerebro físico. Cuando los cuerpos mueren, la conciencia cerebral es perdida, aunque ecos de esta pueden permanecer por un tiempo en los niveles sutiles de la realidad. Normalmente, un tiempo bastante largo para la muerte de un cuerpo y nuestra encarnación en otro nuevo. Para el tiempo en que vamos a reencarnar, los ecos detallados de nuestra vida pasada ya no son activos, de modo que cuando adquirimos un cerebro físico, también tenemos nuestros cuerpos emocional y mental sin el residuo de memorias específicas del pasado. Los casos que Stevenson investigó fueron excepcionales en varias maneras. Las encarnaciones previas generalmente terminaron prematuramente, por accidentes, súbita enfermedad o violencia, mientras que la personalidad todavía era joven. La lección de la vida previa estaba incompleta y la reencarnación tuvo lugar rápidamente y en la misma área geográfica y cultural general. De modo que el alma pudiera continuar lo que había sido interrumpido. El alma entonces volvió a la encarnación física sin haber agotado sus viejos cuerpos mental y emocional, y de este modo trajo al nuevo cerebro los ecos de los recuerdos de la vida previa. En tales casos, dichos recuerdos típicamente aparecieron temprano en la nueva encarnación y gradualmente se desvanecieron, de modo que para el tiempo en que el niño alcanzó la pubertad, los viejos recuerdos habían sido reemplazados por los nuevos de la presente vida. Aunque la mayoría de nosotros generalmente no recuerda detalles específicos de nuestras vidas pasadas, todos recordamos lo que fue más importante en ellas, eso que llamamos conciencia, aspiraciones, ideales, habilidades innatas y
también recordamos nuestros viejos hábitos de respuesta, los sankas, Los llamados skandhas. los llamados skandhas. Ok. El método de la naturaleza es extraer lo que es de valor y desechar los detalles. Detalles no son más que la forma a través de las cuales la verdad se manifiesta. Las formas se desintegran, pero las verdades y hábitos permanecen. Podemos también reconocer intuitivamente personas con quienes tenemos viejas conexiones de vidas pasadas y ocasionalmente bajo condiciones especiales. Podemos incluso recordar o de algún modo obtener detalles específicos del pasado, porque el pasado está eternamente disponible, aunque la mayoría de nosotros no sabe cómo acceder a él no sabe cómo acceder a él a voluntad. Una personalidad dura una sola vida, pero la individualidad cruza el borde de la muerte y el nacimiento, y el hilo que une las diferentes personalidades de nuestras reencarnaciones. Stevenson usa una versión de esta importante distinción para explicar por qué podemos hablar de reencarnación a pesar de la carencia de información cognitiva específica sobre nuestras vidas previas. Podemos comprender mejor la pérdida de algo o mucho de la personalidad previa al atravesar la muerte si hacemos la distinción entre personalidad e individualidad. Con negritas, por individualidad me refiero a todas las características, tanto expresadas como ocultas, que una persona podría tener de una o varias vidas previas, como también de la actual. Por personalidad me refiero a los aspectos de la individualidad que son actualmente expresados o capaces de expresión. La individualidad puede ser comparada a una persona que es actor o actriz, que interpreta muchos papeles expresando alguna parte de sí misma en cada uno de ellos, usando todas las habilidades y capacidades desarrolladas a través de los personajes previos, pero dejando de lado completamente esos papeles para concentrarse en el actual. La actriz Helen Hayes comentó, por ejemplo, que antes de intentar hacer cualquier papel, ella limpia su mente de todos los personajes pasados, o de lo contrario no puede actuar satisfactoriamente en el nuevo. Ok, ya lo vimos en la lección 2 y 3, que la individualidad es el alma integrada por tres aspectos: la voluntad espiritual, la intuición y la mente superior. Esto en sánscrito se conoce como Atma, Buddhi y Manas. La personalidad, que también es triple, que es efímera y transitoria, es precisamente lo que eso se integra a la personalidad por la mente inferior, por las emociones y por el cuerpo físico. Entonces, la personalidad es precisamente lo que cambia. Eso es lo que se reencarna la individualidad a través de múltiples personalidades. La individualidad, el alma, es eterna, permanente, y esa individualidad es la que se reencarna en diversas personalidades, en diversos cuerpos mentales, emocionales y físicos. Precisamente por eso nos dice que la individualidad es como una actriz que interpreta muchos papeles. Más adelante vamos a ver un diagrama de la efímera, efímera personalidad, o de las efímeras personalidades que viven a través de la individualidad, o cómo esta individualidad, hay encarnaciones de reyes, hay encarnaciones de parias, hay encarnaciones de sabios, de gente versada, y encarnaciones de gente que pareciera que no tiene un desarrollo. Hay encarnaciones en determinada condición geográfica, en determinada condición económica, social. Entonces, la individualidad es la que reencarna a través de diversas personalidades, que ya vimos que la personalidad se integra de tres cuerpos: físico, emocional y mental. Y las personalidades, o la personalidad actual, es el reflejo de la individualidad. Por eso hay una eterna lucha
entre la personalidad que niega la individualidad. En el término psicológico, de forma indebida, le llaman a la personalidad ego. Sin embargo, el ego, desde el punto de vista etimológico, significa yo. Y la teosofía concibe a la individualidad como el ego, como el yo superior, el alma, la triada superior, y a la personalidad le denomina el no yo, el no ego, o el cuaternario inferior, o la triada inferior. Entonces, eso ya lo vimos en las lecciones pasadas. Para aquellos que no nos acompañaron, hay una distinción entre la personalidad y la individualidad. Gracias, mi hermano Ricardo. Continúa, por favor. Sí, con gusto. Ella, por supuesto, recuerda que ha actuado en los otros papeles y usa todo lo que ha adquirido a través de ellos para trabajar en el actual. Cualquiera sea pero cuando ella está caracterizando a un personaje, ninguno de los papeles específicos previos están en su mente. Algunas personas han desarrollado la sensibilidad necesaria para recuperar alguna memoria de vidas pasadas, pero generalmente son renuentes a discutir esos recuerdos por la probabilidad que existe de ser malentendidos. César Lombroso, en su libro El hombre genio, escribió acerca del extraño poeta loco, John Clay, quien se creía un espectador de la batalla de Nilo y la muerte de Nelson, y estaba firmemente convencido de que él había estado presente en la muerte de Carlos I. Tal vez Clay recordaba en verdad aquellas experiencias, aunque debe haber sido lo suficientemente poco inteligente como para hablar abiertamente de ellas. Algunas personas, por supuesto, sufren de una imaginación demasiado activa con respecto a esto, y la mente subconsciente es una gran interpretadora de personajes. Por lo tanto, es bueno mantenerse lo más objetivo posible con respecto al recuerdo de vidas pasadas. Esta es una actitud sabia porque, en última instancia, lo que hicimos en el pasado es mucho menos importante de lo que hacemos ahora en el presente. Gracias. Aquí nos está dando el autor una idea muy interesante de evitar esa morbosidad, como muchas personas, de pretender ingresar a esos registros akáshicos, ingresar a los registros del alma, a los registros de la mente superior, para indagar con fines de curiosidad, de morbosidad, o incluso recreativos, qué fue mi vida pasada. Aquí nos dice que lo que hicimos en el pasado es mucho menos importante de lo que hacemos en el presente. Recuerden que somos el resultado de nuestro pasado. Y el presente es lo más importante. Con el presente podemos nosotros transformar nuestro pasado oscuro, sombrío, y podemos proyectarnos y construir. Estamos construyendo nuestro futuro. De nosotros depende que sea un futuro glorioso o tenebroso. Continuar con esas ascandas, con esas tendencias, con esos vicios, o transmutarlas. Por eso la oportunidad de tener el cuerpo físico es una oportunidad. En cuanto al tema de recordar las vidas pasadas, estas capacidades se desarrollan cuando ya ingresamos a la tercera aula, al aula de la sabiduría. Cuando ya hemos agotado relativamente cierto karma individual, cuando ya somos conscientes de nuestro proceso evolutivo, ya no dependemos ni de escuelas, ni de gurús, ni de maestros externos, cuando ya asumimos la responsabilidad plena de nuestra conciencia y de nuestras acciones del pasado, es cuando se nos vienen esos recuerdos, esas reminiscencias, pero no antes. ¿Con qué propósito sería, no? Solo nos perturbaría, solo nos generaría un desajuste, trastornos psicológicos, el hecho de ver que la mayor parte de las personas cercanas a mí, muchas de ellas fueron las que nos ofendimos, en la familia, en el trabajo, y que ahora venimos a sanar, a perdonar, a olvidar. Entonces, por eso muchas personas, como un mecanismo de protección, no recordamos las existencias previas. Adelante, mi hermano Gavino. Sí, con relación a este tema, creo que es muy importante cuando se habla de la conciencia y de que el actuar conscientemente y de que ya estamos tratando de modificar todas esas reminiscencias del pasado que nos abruman, que nos afectan, que nos perturban, y cómo conscientemente podemos en esta vida, en esta experiencia de vida, lograr transformar todas esas escalas
para poder proyectar un futuro más dijéramos, más promisorio por merced a esa experiencia de vida que transmitamos, que mejoramos, que logramos hacer que pueda tener una trascendencia para lo que pueda venir en la próxima reencarnación, ¿no? Así es, hermano. Así es, así es. De hecho, es muy importante el aquí, el ahora, el presente. Aquellos que tengamos cuerpo físico, aprovechemos esta oportunidad, porque todo lo que hagamos en esta encarnación, pues, va a determinar el futuro de las siguientes. Bueno, vamos a ver precisamente en torno a tu intervención, qué es lo que determina las circunstancias del nuevo nacimiento. Que incluso va a ser el siguiente tema, el tema del karma, que es un tema muy, muy, muy amplio y que también ha sido muy controvertido, muy tergiversado. Pero en lo que respecta al tema de la reencarnación, el karma es un tema íntimamente ligado. Por eso se nos dice aquí, inicia este tema con una pregunta: ¿qué es lo que determina las circunstancias del nuevo nacimiento? Y dice así: 3 factores principales determinan las circunstancias de nuestro próximo nacimiento. Primero, están la ley de evolución y la voluntad de nuestra propia naturaleza interna o superior de evolucionar, que se combinan para traernos a las circunstancias en las cuales podemos desenvolver las cualidades que necesitamos del modo más efectivo. El propósito de la reencarnación es proveer la oportunidad de avanzar en nuestro desenvolvimiento intelectual y espiritual. El factor que provee esa oportunidad es llamado swadharma, en sánscrito un término que corresponde con el concepto occidental del llamado personal o nuestra propia vocación. Pero la ley de evolución y las elecciones de nuestra naturaleza superior operan dentro de límites puestos por otra ley, la ley de causa y efecto, la ley de justicia. Nuestras acciones en el pasado pueden haber sido tales que ahora merecemos oportunidades o pueden haber sido tales que nos limitan de varios modos en esta vida. Cada situación en la que nos encontramos es el resultado de causas anteriores. Y a menudo, aunque no siempre, estas causas son nuestras propias acciones en vidas pasadas. Además, cada acción nuestra en esta vida crea resultados que moldearán las situaciones en las que nos encontraremos en vidas futuras. Esta ley de causa y efecto es llamada karma en sánscrito y es un tema que consideraremos en más detalle en el próximo capítulo, en la próxima lección. El tercer factor es uno de simpatía o conectividad. Debemos ser atraídos a la encarnación en un momento y lugar donde nos encontraremos con aquellos con los que hace mucho tiempo formamos fuertes lazos de amor u odio, de ayuda o perjuicio. En la nueva vida se nos presentan oportunidades para trabajar de nuevo con los compañeros del pasado y también para curar las viejas heridas, lograr una reconciliación con nuestros previos adversarios y fortalecer nuestros vínculos con aquellos que amamos. Todos estos factores ayudan para decidir los grandes rasgos de nuestro futuro, pero cualquiera sea el resultado en una circunstancia particular, el proceso es imparcial y en última instancia benéfico. Siempre funciona para el crecimiento del espíritu. Cuando comprendemos esto, podemos afrontar la vida con gran coraje y confianza, cualesquiera sean las alegrías o sufrimientos que nos ofrezca. Sabremos que por medio de nuestros propios esfuerzos podemos construir un futuro mejor, no solo para nosotros mismos, sino en cooperación con otros para toda la humanidad. Qué bonito tema, el de qué es lo que determina las circunstancias del nuevo nacimiento. Recapitulando, para que veamos, es primero la ley de la evolución y la voluntad. Segundo, precisamente es la ley de justicia o causa y efecto.
Y aparte, el tercer factor es que estos señores del karma, los regentes de la justicia en el planeta, son los que proveen las circunstancias para que en el momento preciso, en el clima, en la geografía y con las personas indicadas, reencarnemos. Estos regentes, estos señores del karma, estos custodios de la ley divina, de la justicia divina, son los que determinan qué tipo de cuerpo físico, emocional y mental vamos a tener en la siguiente encarnación y con qué tipo de padres, con qué familias, con qué entorno social, biológico, económico y hasta de salud. Y todas las circunstancias externas. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema denominado evidencias de la reencarnación. Y para tal efecto te vamos a conceder la palabra, mi hermana Erika, para que nos ayudes con la lectura, por favor. Un momento, por favor. Mira, ¿Perdón? mi hermana María del Carmen, si gustas, por favor. Está algo ocupada mi hermana Erika. Adelante, mi hermana María del Carmen. Evidencias de la reencarnación. La evidencia de la reencarnación es de varias clases. No todas están igualmente convincentes para todos. La regresión hipnótica ha sido por algunos años ampliamente practicada como un método de acceder a memorias de vidas pasadas, un musical teatral y cinematográfico. En un día claro puedes ver para siempre. Fue una presentación popular de esa técnica. Pero las regresiones hipnóticas tienen varias explicaciones posibles y son difíciles de verificar. La misma dificultad de verificación está presente en la mayoría de los casos de recuerdo espontáneo de vidas pasadas que algunas personas experimentan en ocasiones. La más convincente evidencia, debido a su cantidad y a la forma cuidadosa, documentada y verificada en que ha sido reunida, es el trabajo de toda su vida de Ian Stevenson, al que nos referíamos más arriba. Sin embargo, para muchas personas que aceptan la reencarnación, la evidencia más convincente puede ser simplemente que esta es una parte integral de toda su cosmovisión, incluyendo el propósito de vida, el orden del universo y la evolución del espíritu humano. Esa cosmovisión que incluye la reencarnación los ayuda a llevar una vida productiva y satisfactoria. Si bien esta es una razón pragmática para aceptar el concepto de reencarnación, como han observado los grandes filósofos pragmáticos, el hecho de que algo funcione es evidencia de que probablemente es cierto. Nuestra cultura materialista y mecanísticamente inclinada, la creencia de la reencarnación o de hecho en cualquier forma de su supervivencia de la conciencia luego de la muerte del cuerpo, es a menudo estimada como siendo meramente un pensamiento basado en el deseo. Ian Stevenson terminó su libro donde la reencarnación y la biología se cruzan, considerando esa desestimación y hacer notar su falacia. Es cierto que muchos de nosotros queremos creer en la vida después de la muerte, pero nuestro deseo de que algo sea verdad no lo hace falso. Puede que estemos, después de todo, envueltos en una doble evolución, la de nuestros cuerpos y la de nuestras mentes o almas. Sí, gracias, mi hermana. Sí. Gracias por tu ayuda. Ya vimos aquí en este tema denominado evidencia de la reencarnación, cómo ya se han presentado obras teatrales, como la obra de Ian Stevenson. Él lo ha documentado, casos de gente que tiene esas reminiscencias, estos recuerdos, estas imágenes previas de las otras encarnaciones. Y precisamente en este libro donde la reencarnación y la biología se cruzan de Ian Stevenson, pues
sería interesante conseguirlo para ver esas experiencias documentadas por él. Y también se nos dice que estamos envueltos en una doble evolución. Evolucionan nuestros 3 cuerpos de la personalidad, el cuerpo físico, emocional y mental, y nuestras almas también están evolucionando a través de cada experiencia, de cada suceso, de cada circunstancia. Bueno, en la página 21, 22 y 23, ustedes van a poder ver estas imágenes complementarias a la reencarnación. Ya vimos en la lección anterior, denominada La vida después de la muerte, este ciclo de la vida que vale la pena analizarlo, cómo estamos sujetos a esta rueda del samsara, a esta rueda de las reencarnaciones, hasta en tanto nuestra alma sea plenamente consciente de la personalidad, vamos a cesar de reencarnar inconscientemente. La ley de la reencarnación es una ley cósmica. ¿Por qué? Porque está sujeta tanto los multiuniversos como incluso todos los seres. Es la ley del ritmo, la ley de la periodicidad, la ley del flujo y del reflujo. Entonces, no solamente, como muchas personas piensan, que al liberarse de la rueda del samsara, de la reencarnación, se van a conectar con el absoluto y la unidad. No, no, no. Pasamos a otros esquemas evolutivos mayores. Ampliamos nuestro grado de servicio y de conciencia. Actualmente estamos en el reino humano, pasaremos en el reino de las almas, en el reino de los espíritus, pasaremos en la evolución planetaria del sistema solar, del conjunto de sistemas solares, de la galaxia, universos locales, hasta el infinito. Pero esta ley de la periodicidad, la ley de la reencarnación, la ley del ciclo, es una ley hasta lo que se sabe, o hasta lo que los grandes maestros nos han dicho, una ley cósmica, que incluso el absoluto se va manifestando en estos periodos de actividad o reposo, de inhalación y exhalación. El eterno e incesante flujo y reflujo de la vida a través de las formas. Ok, en la página 22 vemos precisamente este diagrama denominado la figura de la reencarnación. La mónada o el espíritu, la Santísima Trinidad que yace en cada uno de nosotros, o que nosotros yacemos, nuestros cuerpos dentro de ella, es precisamente lo que es inmutable. Y este ser inmutable se reviste por medio del alma de diversas personalidades, que es lo mutable y que es el ser en desarrollo. Esta mónada, a través del alma individualizada, se expresa a través de diversas personalidades, a través de diferentes cuerpos. Ya vimos femeninos, masculinos, en algunas encarnaciones dejamos estas experiencias súbitamente como jóvenes, otros en accidentes, otros en catástrofes naturales, otros por enfermedad, otros por muerte natural. Aquellos que osan suicidarse, pues también tienen esas experiencias dolorosas que conlleva ese proceso del suicidio, así como la muerte repentina de accidente también son experiencias muy fuertes, pero bueno, todo eso tiene que vivir el alma para evolucionar. Y aquí también vemos estas imágenes, vean cómo el hilo de vida se va precisamente pasando de cuerpo en cuerpo, y cómo ese es un eterno proceso. Por eso dice que la muerte no existe. Se dice en los círculos de ocultistas del misticismo que hay que morir para vivir, incluso no es en la iglesia cristiana, ¿no? Hay que morir para vivir. O sea, esas palabras que se cantan en esas letanías, en esos cánticos, son sabias verdades. Hay que morir para vivir. Entonces, para vivir eternamente hay que morir, y morir es desechar esos cuerpos sutiles, esos cuerpos densos, y pues sumergir la conciencia en mundos y cuerpos sutiles. Igual aquí vemos este proceso de nacimiento, como en cada corazón está la divinidad, vean, y precisamente en el aliento, el prana, en la vitalidad, se manifiesta el alma en el cuerpo al momento de la primera inhalación, se va a la vida al momento de la última exhalación. Y así ese constante e incesante flujo y reflujo
ese eterno, salud, ese eterno flujo y reflujo, esa incesante inhalación y exhalación, es lo que permite lo que se conoce como la vida y la muerte. Nacemos al inhalar, morimos al exhalar. La última exhalación es se va el alma. Ok. Bueno, en la página 24, aquellos hermanos que quieran obtener su certificado del curso básico deben de contestar las preguntas que están al final de cada lección. En este caso, pues son 10 preguntas. Aquí están estas 10 preguntas que nuestros hermanos que estudian el curso básico deben de contestar, las deben de enviar al grupo del WhatsApp para que se retroalimenten. Adelante, mi hermana Erika, ¿tienes el uso de la palabra? Gracias. ¿Sería posible que profundizaras un poco más sobre los regentes? Es la primera vez que he escuchado ese concepto. Gracias. ¿De cuáles regentes? En una parte de... Hay jerarquías, hay jerarquías en el cosmos, hay jerarquías de seres, de estos regentes, estos seres que están a cargo de la evolución planetaria del sistema solar en el universo. Esto lo vamos a dejar para un tema posterior, mi hermana, este tema de los regentes, porque son temas muy interesantes, pero muy complejos. ¿Cómo está estructurada la jerarquía cósmica? Entonces, sería como desviarnos de nuestro concepto. Igual lo podemos tocar este tema de forma aislada, separada, para no salirnos del tópico. Simplemente señalé que tanto los seres más ínfimos como son los átomos, hasta los multiuniversos, estamos y obedecemos a patrones rítmicos y cíclicos de manifestación, periodos de actividad y descanso, periodos de encarnación y periodos precisamente de flujo y reflujo. Y hay seres, hay entidades que son los que llevan a cabo estos procesos a través de la administración de nuestro karma, los señores del karma, y otros más regentes que son los que van determinando el karma, tanto de individuos como de razas, como de planetas, sistemas solares y galaxias, universos, ¿no? Pero bueno, te repito, es un tema muy complejo, es un tema muy avanzado, requiere cierta información previa, pero con mucho gusto, de forma aislada, lo podemos tocar. Bueno, en la página 25, para aquellas personas que quieran profundizar al respecto en este tópico, pueden consultar, se los vamos a enviar en el grupo de WhatsApp de forma individual, quien lo solicite. La obra Reencarnación de Annie Besant, ahí nos muestra precisamente a detalle. También en la obra de Annie Besant denominada La Sabiduría Antigua, ella dedica un capítulo a la reencarnación. En el libro de texto de Teosofía de Charles Webster Bitter, en el capítulo 7 habla acerca de la reencarnación. Otra obra de Leadbeater denominado Bosquejo Teosófico, en el capítulo 5 también nos habla acerca de la reencarnación. En la obra Teosofía Explicada de Pabri, capítulo 4, también nos habla de la reencarnación. Y en la obra La Clave de la Teosofía de Blavatsky, en la sección 8, también nos habla al respecto. Entonces, vean, cada lección trae sus obras complementarias. Estas obras se las vamos a mandar de forma separada para que ustedes vayan completando su biblioteca teosófica. Que estos archivos son estos, las obras complementarias. Las obras complementarias las vamos nosotros a ir incorporando precisamente en cada lección. Como ustedes saben, en cada lección se contiene precisamente esas obras complementarias. Bueno, ¿alguien más, mis hermanas del Zoom, que tengan alguna otra duda relacionada con el tema de la reencarnación para dar por concluido? Ninguna, muchas gracias. ¿Sí? No, gracias. Ok, mi hermana Erika, ¿tienes alguna otra duda? No, gracias. ¿Y tú, mi hermana María del Carmen? No. Okay. No. Muy bien. Ok, pues les agradezco a todas y a todos su participación. Nos vemos en la próxima sesión. Les repito, todas las dudas que tengan referentes a otros temas, con mucho gusto los podemos tocar de forma privada, individual. Cuentan con su servidor, con el respaldo y el apoyo.
Les agradezco a todos su participación. Hasta la próxima lección.